Hoy os quiero hablar acerca de la esencia del amor de Dios, basada en Primera de Juan, por si queréis tenerlo, y lo vamos a leer. Primera de Juan 4, del 7 al 16. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Podemos estar seguros de que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor y el que está en amor está en Dios y Dios en él. Quizás os parezca distinta a vuestras versiones. Estoy leyendo en la versión 2020, la más actual ahora mismo. Y a veces hay palabras que cambian. Como tema, pues os decía a inicio, quise poner la esencia del amor de Dios. Y ante esto preguntaba, ¿qué es el amor? Según el diccionario, el amor es un sentimiento, el amor es algo que te gusta, el amor es querer una cosa o a una persona. Pero el apóstol Juan, en esta primera carta, no nos habla de eso. Él nos dice que Dios es amor. Aunque hoy en día hemos modificado el concepto del amor y lo hemos utilizado para excusarnos de nuestros hechos y ante las consecuencias de nuestras malas decisiones, señalando así a Dios como el culpable de nuestras equivocaciones. En una ocasión, una compañera de clase me dijo, Marta, ella sabía que yo era creyente, ¿por qué si Dios es amor y si Dios existe, permite tanta maldad? ¿Por qué permite estas cosas? Y justo esto fue en el 2008, que no sé si os acordáis, hubo un accidente de un avión que se cayó en Baraja de Hispaner. En ese accidente iba un hermano de la iglesia de Tres Cantos, padre de una de las jóvenes con las que nosotros estábamos trabajando con la Unión de Jóvenes Bautistas de Madrid. Y ella me sacó esto, ¿por qué si Dios existe y su amor ha permitido que este avión se caiga? A veces ante las necedades de las personas que aún no han conocido a Cristo, incluso a veces nosotros creyendo a Dios, a veces somos necios
Y decimos, ¿por qué Dios permite esto? Al final no vale la pena discutir, porque los que hemos creído, creemos de que Dios es amor. En medio de la situación que estemos viviendo, en medio de la enfermedad, como decía esta compañera, en medio de la escasez, en medio del duelo, Dios sigue siendo Dios y su amor sigue permaneciendo en nosotros. Jamás estamos solos, Él está con nosotros. Nunca vamos a tener respuestas para muchas preguntas. Y más cuando se trata de lo que Dios es. Y menos mal, porque si no quisiéramos parecernos a Dios. Dios es el que controla todas las cosas y el que conoce cada detalle, cada partícula de lo que Él ha creado. Pero sí una cosa sí podemos tener y es aquella respuesta en confiar en Dios en los momentos que estemos pasando o viviendo, en su amor, que jamás nos va a defraudar. Hoy en día hemos contaminado la verdadera comprensión del amor por sentimientos egoístas, al sentirnos bien y alcanzar cierta gloria, ignorando así el verdadero significado del amor, que es santo, es justo y es perfecto. Dios nos ha manifestado su amor desde el principio y nos ha revelado a través de su Hijo unigénito, para que vivamos para Él y por Él, siendo así Dios el centro de nuestras vidas. Y comprender el amor en la plenitud de entrega y renuncia de Dios Creador, reflexionaba y me decía, jamás podremos entender tan grande amor. No sé si os ha pasado de llegar a entender esa esencia del amor de Cristo. Yo a veces cuando leo esto, digo, quiero saber, pero no llego, porque jamás he podido amar como Él me ha amado a mí. Es imposible amarle, solo Él ha sido capaz de amarnos. Y es extraordinario saber que estando en el vientre de nuestra madre, Dios nos miró. Y aún más saber que siendo pecadores, que siendo egoístas, teniendo corazones malvados, dice el salmista, decidió darse por nosotros. Jamás podremos amar de la manera con la que Dios nos ha amado. Pues esto requiere sacrificio, requiere renuncia, requiere verdad, requiere soportarnos los unos a los otros, requiere a veces humillarnos. Dios lo hizo. ¿Podríamos nosotros ser capaces de dar a un hijo nuestro por un ser querido, por otra persona que conozcamos? ¿Podríamos intercambiarla? Creo que no. Y más aún, ¿podríamos darla por un grupo de personas que no conocemos? Que anda perdida en el pecado, ¿podríamos? Jamás. O sea, yo como madre, no lo haría. Pero Jesús lo hizo. El Padre hizo esto y envió a su Hijo para salvarnos. Dios hizo su plan salvífico
para nosotros. Y espera de que nosotros vivamos en amor. Pero ¿cómo esto es posible? Y mientras preparaba esta reflexión y analizaba un poco la profundidad del amor de Dios, me daba cuenta que yo no sería capaz de amar como Dios ama. Porque siempre, siempre va a haber algo que a Dios no le va a agradar de mí. Pero también tenemos la respuesta, ¿no? Y decía su palabra que Él nos ha dejado al Espíritu Santo. Tenemos su palabra también, el cual podemos irnos guiando, ir buscando la perfección de Dios y su amor en nosotros. A veces cuando hablamos a otro acerca de Cristo, acerca del plan salvífico, nosotros llevamos la palabra con versículos, decimos Dios te ama, pero hay una cosa que impacta a la sociedad y es cuando tú vives el amor de Cristo en tu vida, en la relación con tu familia, en tu hogar, con la iglesia. La iglesia debe de ser atrayente hacia las personas que aún no le conocen. Debemos de vivir en armonía los unos con los otros. Y no es fácil porque cada uno tiene su forma de ser, tiene su cultura. Hoy en día en las iglesias pues hay distintos países y cada uno tiene su cultura. Pero Dios nos ama a todos por igual y su amor sigue siendo único y auténtico, tanto para el que es español o para el que no lo es. Debemos de atraer. Cuando una iglesia es atrayente porque hay amor en la iglesia, porque se manifiesta la armonía de Cristo en nuestros corazones al tener la coinonía los unos con los otros, entonces aquellos amigos que aún no le conocen dicen, yo quiero ser como ellos. Esa iglesia, en esa iglesia hay amor, en esa iglesia me siento como en casa, me siento bien. Y no es que seamos nosotros, es que Jesús es el centro de ello. Porque si andamos en amor, debemos de andar como Jesús. La clave fundamental de ello, la clave fundamental para dar testimonio a nuestra fe es el amor. Y no es fácil, porque eso significa o significaría renunciar a muchas cosas, por no decir a todo. Y eso significaría practicar la justicia, la bondad, la honestidad. Y no siempre lo hacemos. A veces puede más nuestro ego y a veces queremos sentirnos nosotros bien pasando por encima de las personas que incluso amamos. Porque creo que a veces desviamos el significado del amor por sentimientos que se lo lleva el viento. Sentimientos que no se parecen nada al verdadero amor que es Cristo, nuestro Señor. No os traigo hoy una súper predicación, es una reflexión la que hoy os traigo. Y quise hablar del amor, un tema muy conocido para cada uno de nosotros, porque todos somos expertos en el amor según lo terrenal. Todos sabemos acerca del amor. Pero a veces estamos equivocados, porque comparar el amor de Dios y comparando el amor terrenal no tiene nada que ver. Nada que ver. Hoy el amor se convierte en sentimientos y si no funciona, me piro, me largo y ya está. Pero Dios aún cuando nosotros nos desviamos y cuando nosotros mismos le señalamos
Él sigue estando ahí, no se va. Nos sigue manteniendo. ¡Qué amor más grande! Necesitamos, hermanos, recordar o tener en nuestra conciencia el verdadero amor de Dios. Necesitamos reflexionar acerca del amor. Saber que Dios creador, como decía Daniel en la alabanza, quien creó todo cuanto existe, imaginar pues las estrellas, cada una de ellas, imaginar más allá de los planetas, imaginar entre las profundidades del mar y su inmensidad que lo decías, pero las profundidades que dicen que no se ha estudiado casi nada acerca de la profundidad del mar. Imaginar quién creó cada hoja de los árboles y cómo es que los árboles crecen. Imaginar las mariposas en el campo, las florecillas, y cómo el hombre fue creado. Eso para mí es ver a Dios inmenso, 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 demasiado, incluso intocable. Primero por su santidad, que es demasiado santo, es puro. Segundo, porque ¿cómo es posible que el ser que creó cuanto existe hoy y cuanto mis ojos ven y vuestros ojos ven, se acercó a mí y me amó? ¿Cómo es posible esto? Esa inmensidad de su amor, nosotros no podremos vivirla, pero sí contemplar cómo ese Dios se acercó a mí. Saber que la humanidad estaba perdida y se destruía, que estaba muerta en delitos y pecado. La humanidad, la creación de Dios, se perdía. Y allí Jesús, el Señor, el Padre, renuncia a su Hijo, el trono, y lo manda a la tierra por un puñado de desagradecidos y de tercos. Y es que Él tenía un plan, es el plan salvífico, y ese plan nos alcanzaría a nosotros también. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso me haya amado tanto y te ame tanto al punto de dar su vida por nosotros? Esto nos llena de gozo, de esperanza. Y hermanos, si pensamos en esa pureza, en esa esencia, nos postramos ante el majestuoso, el gran yo soy, porque solo Él ha sido capaz de acercarse a nosotros, siendo Él inocente, siendo Él limpio y puro, morir. Romanos 5, del 5 al B, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tenemos la guía acerca de seguir amando a Dios a través del Espíritu Santo que va escudriñándonos y nos va examinando. Pero debemos de parar y callar. Porque hoy el ruido de este mundo y todo lo que nos está trayendo, nos estamos acomodando y a Dios estamos dejando de último. Nos estamos acomodando cuando decidimos incluso leer la Biblia. La leemos porque hoy toca, hoy es lunes, hoy me toca, lo leo y ya está. No es lo que Dios espera de su iglesia. Dios espera un corazón contrito y humillado, un corazón que responda a su amor.
Romanos también 5, el 7a dice, y en realidad es difícil que alguien muera por un justo, imaginaros, y difícil morir por una persona, entre comillas, justa, buena. Y dice el 5:8, sin embargo, Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La esencia de su amor resplandeció. Allá en el Gólgota. Cuando Jesucristo estaba venciendo a la cruz, allí muchas veces vemos cuando Jesús, y hasta hace nada, incluso yo, decía, ¿cómo es posible que Jesús estando crucificado haya muerto? O sea, decía, es que realmente la cruz lo vencía, pero no es así, estaba equivocada. Dios, mientras le clavaban esos clavos en sus manos y en sus pies, estaba venciendo a la cruz, porque estaba llevando su plan de salvación. Y luego resucitaría, moriría y entonces allí vencería la muerte. Allí, nuestro Señor Jesús dejó grabado a fuego la esencia de su amor por nosotros. Dejó grabado a fuego el amor hacia la humanidad, el amor a cada uno de nosotros. Nadie puede amarnos como Dios nos ama. No es fácil amar a nuestro prójimo. No es fácil amar como Dios nos ama. Es difícil porque nuestro corazón está contaminado. Pero Él es nuestro Señor, a quien decidimos un día obedecerle. Porque, como decía Juan aquí en su carta, no le habíamos conocido nosotros no fuimos a Dios, Él vino a nosotros. Y eso espera de nosotros que le amemos como Él nos ama. Pues Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él, dice el versículo 16. Permanecer en Dios es permanecer en su amor. Permanecer en Dios es renunciar. Dios renunció su trono. Permanecer en Dios es vivir en santidad. Dios es santo. Permanecer en Dios es vivir humildemente. Cuando digo humildemente, es hacer sencillos de corazón. Pues Dios se humilló en la cruz. En aquella época, morir en la cruz era sinónimo de algo malo, un pecador, o sea, nadie podía más que los malvados estar allí. Y Jesús estaba allí en la cruz siendo santo. Porque en esa cruz, quienes tenían que haber estado éramos nosotros, no Él. Pero nosotros íbamos a ser incapaces de hacerlo, por lo que decidió venir e ir y ponerse Él por nosotros. No hay mayor amor más grande que el que da su vida por otro. Y ese solamente lo hizo Dios. Jamás podremos sentir la plenitud de su amor como la sentimos por parte de Dios. Porque nunca Dios falla, jamás.
Y por más o por muchas veces que nos sintamos quizás sin fuerza, mal, Dios sigue estando ahí. Incluso las veces que lo negamos y que le decimos, no quiero, o sea, Señor, no entiendo el por qué y no quiero, me alejo, ¿no? Y te alejas, Dios sigue estando ahí. Ese es su amor que traspasó nuestros corazones y que al día de hoy lo sigue haciendo. Sigue Dios traspasando nuestros corazones, que jamás podemos escudriñar o conocer semejante amor. Me decía mi hija, Ana decía, mamá, ¿cuánto me amas? Y le decía yo, mira hija, muchísimo, te amo mucho, al punto, le digo que si tú necesitarías, mi corazón te lo daría. Y me decía, no mamá, porque eso significa que tú te morirías. Entonces yo le decía, pero tú eres mi hija. Y es para que entienda cuánto yo te amo. Pero imaginaros, Dios, porque incluso nosotros nos tenemos que replantear, ¿le doy a mi hijo esto o no? Pero Dios no lo pensó. Dios dijo, voy por ellos. Mi creación se pierde. Mi creación no tiene una guía. Mi creación se ha alejado. Y llegó. Debemos recordar el verdadero amor que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Debemos de vivir en su amor. Debemos de permanecer en Él. Debemos de atraer, de ser atrayentes. Debemos de soportarnos los unos a los otros tal como somos y amarnos tal como somos. Pues es lo que Dios pide de ti y pide de mí. Que el Señor siga haciéndonos esas mellas en nuestros corazones y que siga carcomiéndonos desde adentro, que siga examinándonos para poder ir renunciando a aquellas cosas que no permitan que su amor verdadero penetre en nuestros corazones. Pidamos que Dios sea el centro de esta iglesia, que Jesucristo permanezca en Él, la roca eterna, que en su amor vivamos cogido de su mano y podamos ir hacia donde Él quiera llevarnos. Si vivimos en Él, vivimos en el amor. Por lo tanto, Él estará en nosotros y nosotros podremos llegar a aquellos que aún no le han conocido.